Acrafront 0. Times formativos. Duhage 8.0. Pardaiten Factor 0. Imagina que esta noche no solo quieres dormir. Quieres entender, aunque sea un poco, cómo se construye un imperio a base de guerras, pactos en la oscuridad y decisiones que cambian el destino de millones de personas. No lo vamos a hacer con un tono fredo de libro escolar, sino como si alguien te hablara al oído, despacio, mientras te acomodas en la cama. Nuestro escenario es Anatolia, los Balcanes, y poco a poco, casi medio mundo alrededor. Nuestro protagonista colectivo es el Imperio Otomano, y detrás de ese nombre habrá guerras, intrigas y traiciones. Antes de que exista algo llamado Imperio Otomano, lo que hay es confusión. Anatolia, hacia finales del siglo XIII, es un mosaico de pequeños beyliks turcos, restos debilitados del Imperio Bizantino y zonas disputadas por potencias vecinas. No hay un centro claro, ni una capital indiscutible, ni una paz celida. Hay fronteras fluidas, castillos en colinas, campamentos de nómadas, caravanas cruzando caminos llenos de bandidos. Es en ese entorno donde aparece un jefe de guerra llamado Osman. Osman no empieza como fundador de un imperio, empieza como un Gazi Mies, un líder de guerreros de frontera que combina fe, ambición y necesidad. Sus primeras guerras no son grandes campañas, sino incursiones y asedios relativamente pequeños. Atacar fortalezas mal defendidas, emboscar columnas de suministros, exigir tributo a pueblos que ya no confían en la capacidad de Bizancio para protegerlos. Cada victoria trae Boteden, pero también algo mies importante: prestigio. Y el prestigio, en un mundo sin prensa ni redes sociales, viaja por boca de mercaderes, derviches y soldados que cambian de sefor. Alrededor de Osman, las lealtades no son un cuento romántico. Guerreros, jefes de clan, imanes, todos calculan. Algunos se unen porque creen en la causa religiosa de la yihad contra los infieles. Otros porque ven que con este bey se gana mies Boteden. Otros porque sus enemigos personales están del lado contrario. Desde el principio, la política otomana es una mezcla de ideal y cálculo, de fe y conveniencia. El enemigo principal en esos primeros años no es un occidente abstracto, sino un Bizancio cansado, fragmentado y lleno de sus propias intrigas. Los emperadores bizantinos se pelean con pretendientes rivales, con nobles rebeldes, con ciudades que quieren mies autonomía. Mientras tanto, en la frontera, las fortalezas bizantinas sufren falta de recursos, de refuerzos, de moral. Para Osman, esas plazas son oportunidades, pero tomar una ciudad no es solo un asunto militar, es también un asunto político. Cuando los otomanos cercan una ciudad o un castillo, no confían fánicamente en la fuerza. Envían emisarios, reciben desertores, escuchan a comerciantes que cuentan chismes sobre la situación interna, qué facción odia a cuál, qué familia se siente despreciada, qué comandante piensa que desde Estambul los han abandonado. A veces, una puerta se abre no por el impacto de una catapulta, sino por el disgusto de un noble local que prefiere negociar mejores términos con Osman que seguir obedeciendo a un emperador lejano. La ciudad de Bursa será un punto de inflexión. Durante años pertenece al mundo bizantino, con sus iglesias, su mercado, sus barrios acomodados y humildes. Para los otomanos, conquistarla significa pasar de ser sefores de campamento a ser sefores de ciudad. El asedio es largo. Dentro, los habitantes discuten. Algunos quieren resistir hasta el final. Otros, mis pragmáticos, piensan que negociar con los otomanos podría garantizar la continuidad de sus negocios y propiedades. Fuera, en el campamento, los jefes discuten también. ¿Cuánto tiempo seguir invirtiendo tropas y recursos? ¿Qué ofrecer a la ciudad si se rinde? Finalmente, Bursa cae, no por un gesto mágico, sino por el desgaste, las negociaciones, el hambre, la comprensión de que el antiguo orden ya no puede sostenerla. Orhan, hijo de Osman, la convierte en capital, y con esa decisión aparecen nuevas formas de poder: gobernadores, jueces, recaudadores de impuestos, administradores de waqfs, ulemas que discuten leyes. Las guerras siguen, pero ahora se libran también en documentos, registros fiscales y decretos. Con Bursa en sus manos, los otomanos miran hacia el oeste, hacia los Balcanes.
Allí no hay un solo enemigo, sino muchos actores, reinos serbios, principados bafálgaros, ciudades griegas, séfores albaneses y detrás, mis al norte y al oeste, la mirada de Hungrida, de Venecia, del papado. Para entrar en ese escenario, los otomanos usan una mezcla de guerra y diplomacia. Toman Gallipoli, una fortaleza clave en el estrecho. Oficialmente puede parecer Siflo una conquista mies, pero en la práctica es un puente estratégico para proyectar fuerza en Europa. En Gallipoli y en los Balcanes, las intrigas florecen. Un noble cristiano puede pedir ayuda a los otomanos para vencer a un rival local a cambio de convertirse en vasallo. Un príncipe serbio puede casarse con una princesa otomana o entregar un hijo como rehén honorario para asegurar un tratado. Un obispo puede escribir a Estambul pidiendo protección frente a abusos de séfores vecinos. Casi nunca hay un bloque cristiano unido, ni un bloque musulmán en monolédico. Hay intereses cruzados, traiciones discretas y alianzas temporales. Un elemento especialmente duro de este sistema será el deberme, el reclutamiento de niños cristianos para el servicio del Estado. Funcionarios otomanos recorren pueblos en los Balcanes y Anatolia europea, seleccionando jóvenes que serían separados de sus familias, convertidos al Islam y formados como genixaros o funcionarios. Desde la perspectiva del Estado, esto crea una élite profesional leal silo el sultán, sin raíces en familias poderosas locales. Desde la perspectiva de muchas familias, es una herida. Algunas intentan esconder a sus hijos, otras aceptan por miedo, otras intentan influir para que el hijo elegido llegue a un buen puesto. Es, al mismo tiempo, una herramienta de poder y una fábrica de resentimientos. Murad I, uno de los primeros grandes sultanes, extiende el dominio otomano en los Balcanes. Sus campañas culminan en la batalla de Kosovo de 1389, un choque que se volverá médico. Para los serbios, es el escenario de un sacrificio nacional, con el Proxipel Azar enfrentándose a un enemigo mucho más fuerte. Para los otomanos, es una batalla clave para consolidar su presencia. En medio del caos del combate, Murad muere. Las críticas difieren sobre cómo exactamente. Algunas hablan de un caballero serbio que consigue llegar hasta él y apuñalarlo. Sea como sea, su muerte en el campo de batalla combina gloria y vulnerabilidad. Tras la muerte de un sultán, la guerra más importante no siempre ocurre en el frente, sino en la familia. Los hijos de Murad compiten por el trono. En un sistema sin sucesión clara, cada proxipe intenta reunir el apoyo de genexaros, beys, ulemas, comerciantes influyentes. A veces las ciudades y las provincias apuestan por distintos candidatos. Se libran pequeñas guerras civiles que rara vez salen en los mapas escolares, pero que determinan qué rama de la familia gobernar. La intriga interna se vuelve parte estructural del imperio, no un fallo del sistema, sino su característica. Bayezid I, apodado El Rayo, se impone y lleva la máquina de guerra otomana a un ritmo vertiginoso. Somete a otros beyliks en Anatolia, presiona a reinos cristianos en los Balcanes, derrota en Nicópolis en 1396 a una coalición de caballeros europeos que llegaban convencidos de su superioridad. En ese momento, muchos piensan que nada podría detenerlo, pero los enemigos que parecen invencibles suelen atraer rivales a su altura. Desde el este llega Timur, el gran conquistador turco-mongol. No se ve a sí mismo como aliado de Bayezid, sino como competidor. Ambos reclaman autoridad sobre beyliks de Anatolia. Ambos se ven como líderes legítimos. Las cartas que se intercambian, llenas de acusaciones y reproches, son en realidad preludio de guerra. Séfores anatolios resentidos con la dureza de Bayezid ven en Timur una oportunidad de venganza y se inclinan hacia él. La batalla de Ankara en 1402 es el choque de dos grandes ejércitos, pero también el desenlace de afos de acumulación de tensiones internas. Parte de las tropas de Bayezid provienen de beyliks forzados a obedecer. En el momento crítico, algunos contingentes cambian de bando o se retiran. La derrota otomana es aplastante. Bayezid es capturado. El mito del imperio imparable se rompe de golpe. Muchos pueblos sometidos se alegran, otros temen el caos que viene. Tras Ankara, Anatolia se llena de fragmentos. Beyliks que habían sido absorbidos por los otomanos recuperan su independencia. En los Balcanes, séfores locales prueban hasta dónde pueden alejarse del dominio de Estambul.
Dentro de la familia otomana, los hijos de Bayezid se disputan el control. Este periodo se conoce como el interregno. Durante más de una década no hay un sultán fánico, sino varios príncipes enfrentados. Süleyman, Shah, Musa, Mehmed. Cada uno gobierna sobre partes del antiguo territorio. Cada uno firma tratados, hace promesas, busca aliados. Las intrigas alcanzan un nivel máximo. Príncipes otomanos piden ayuda a reyes cristianos contra sus propios hermanos. A cambio, aceptan ceder fortalezas o pagar tributos. Gobernadores provinciales deciden a quién apoyar según sus propios cálculos. Los genétzaros y otros cuerpos militares también toman partido. Un visir puede aconsejar hoy a un príncipe y Mafana jurar lealtad a otro si la batalla se inclina en su favor. Muchas lealtades se vuelven intercambiables. Mehmed, que será conocido después como Mehmed I, logra imponerse finalmente, no solo por su capacidad militar, sino porque entiende la necesidad de recomponer el tejido del Estado. Perdona a algunos antiguos enemigos, reafirma pactos, reabsorbe beyliks que habían vuelto a la autonomía, restablece, poco a poco, la autoridad central. El imperio, que parece a punto de desintegrarse, se rearma no solo con espadas, sino con acuerdos. Su reinado no es espectacular en términos de grandes conquistas, pero es crucial. Demuestra que el sistema otomano puede sobrevivir a una catástrofe estratégica como Ankara. La capacidad de absorber derrotas, de reconstruirse, será una de las razones por las que el imperio durará siglos más. Pero también deja clara otra cosa. El mayor peligro para la dinastía no siempre viene de fuera, sino de sus propias divisiones. A la muerte de Mehmed I, Murad II entra en escena. Hereda un imperio que ha recuperado su forma básica, pero que sigue rodeado de rivales. En los Balcanes, los reinos cristianos, con apoyo papal, tratan de organizar nuevas cruzadas. En Anatolia, todavía hay beyliks y sefores que miran con suspicacia la fuerza otomana. En el interior, hay facciones cortesanas que esperan influir en el joven sultán. Las guerras de Murad II contra coaliciones afángaras y polacas culminan, entre otros episodios, en la batalla de Varna en 1444. Allí, un ejército cristiano, animado por el Papa y por la promesa de frenar al turco, enfrenta a las tropas otomanas. La historia de Varna está llena de discursos heroicos, pero también de decisiones impulsivas. El joven rey Vladislao III intenta un ataque directo contra el centro otomano, buscando un golpe decisivo. El movimiento se convierte en desastre. El rey muere. El ejército se desmorona. Para los otomanos, es una confirmación. Sus enemigos, aunque puedan unirse un momento, no logran sostener esa unidad. En la sombra de Murad II, crece un joven que cambiará el curso de la historia. Mehmed, que más tarde ser el conquistador. Su infancia y juventud se desarrollan en un ambiente donde las guerras, las traiciones y los pactos forman parte del paisaje. Aprende que un tratado puede durar lo que dure la conveniencia de las partes. Aprende que un general demasiado brillante puede volverse sospechoso. Aprende que un hermano es también un posible rival. Hasta aquí, en esta primera parte, has visto cómo el Imperio Otomano nace en un mundo de pequeñas guerras de frontera, se transforma en potencia regional, casi se destruye tras Ankara y se recompone a través de un interregno lleno de intrigas y pactos cruzados. No hace falta que memorices todos los nombres. Basta con que sientas la dinámica. Ningún triunfo es definitivo. Ninguna derrota es absoluta. Ninguna lealtad es completamente celida. Mientras cierras un poco más los ojos, puedes imaginar una noche en un campamento otomano en los Balcanes. Las hogueras se apagan. Algunos soldados duermen. Otros cuchichean sobre la próxima campaña, sobre el príncipe que apoyan, sobre el rumor de que un bey ha cambiado de bando. Un escriba, bajo la luz de una lámpara de aceite, termina de redactar una carta de alianza que Mafana saldría con un mensajero hacia una corte cristiana. Nadie en ese campamento sabe con claridad que forman parte de algo que siglos después llamaremos Imperio Otomano, con la misma naturalidad con la que Tava respiras. Solo saben que Mafana habría que luchar, negociar o fingir obediencia. Tafa, en cambio, puedes reposar. Esta parte de la historia puede quedarse suspendida aquí, justo antes de que Mehmed mire hacia Constantinopla como una mezcla de ambición y obsesión. Mafana, si quieres, seguiremos con asedios, conspiraciones en palacios,
ejecuciones discretas y tratados que dibujan nuevas fronteras. Por ahora, deja que los nombres se vuelvan eco y que lo fánico netido sea el ritmo tranquilo de tu respiración. Imagina que abrimos esta segunda parte justo donde dejamos la anterior, con un joven príncipe, Mehmed, creciendo en un mundo donde la guerra es rutina y la intriga es aire que se respira en todos los pasillos. Ha visto cómo su padre, Murad II, gana batallas, firma tratados, abdica, vuelve al trono, equilibra facciones. Ha aprendido una lección silenciosa. En el Imperio Otomano no basta con ser heredero. Hay que saber sobrevivir a tu propia familia, a tus propios aliados y a tus enemigos. Cuando Murad muere definitivamente, Mehmed sube al trono como Mehmed II. No es la primera vez. Ya había sido colocado como sultán en una ocasión anterior, cuando su padre intentó retirarse, pero las presiones militares y políticas lo obligaron a volver. Ese ensayo deja huellas. Mehmed sabe que las facciones de la corte lo consideran demasiado joven, demasiado impulsivo, quizás manipulable. En cambio, está convencido de que su destino no es ser un sultán decorativo, sino el conquistador de la ciudad que ha obsesionado a sus antepasados y a medio mundo. Constantinopla. Constantinopla, a mediados del siglo XV, es una sombra de lo que fue, pero sigue siendo un símbolo enorme. Sus murallas teodosianas son legendarias, sus iglesias, sus reliquias. Su historia como capital de un imperio cristiano milenario la convierten en un trofeo que todos desean y temen. Los otomanos la han rodeado durante décadas, han tomado casi todo su hinterland, han asediado sin éxito. La ciudad resiste, más por la inercia de su prestigio que por su fuerza real. Mehmed entiende que tomar Constantinopla no es solo una operación militar, sino una jugada política global. Si lo logra, será para muchos musulmanes el cumplimiento de profecías y hadices que hablan de un buen comandante que conquistar la ciudad de los Césares. Su legitimidad se disparará. Si fracasa, será ridiculizado. Su juventud se interpretará como imprudencia y sus enemigos internos tendrían excusas perfectas para desestabilizarlo. Por eso prepara el asedio con una mezcla de obsesión y sangre freda. Primero, asegura su posición dentro del imperio. Hace concesiones a algunos genetzaros, vigila a los beys poderosos de Anatolia, controla de cerca a sus visires. Sabe que un sultán que va a una gran guerra dejando un palacio lleno de enemigos puede ganar una ciudad y perder un trono. Ordena ejecuciones selectivas, reacomoda cargos, premia a quienes le han mostrado lealtad en momentos clave. Nada de esto aparece en los grabados brillantes de la conquista, pero sin este trabajo previo, las banderas no habrían llegado a las murallas. Luego se concentra en la logística. Manda construir, en el Bósforo europeo, una fortaleza masiva, Rumeli Hisar, frente a la ya existente Anadolu Hisar, en la orilla asítica. Con estas dos fortalezas, controla el paso de los barcos, puede bloquear suministros hacia Constantinopla, imponer peajes y presionar a cualquier potencia que quiera atravesar el estrecho. Para el emperador bizantino y sus aliados potenciales, este movimiento no es solo una amenaza militar, sino una cefal. El cerco será total. También invierte en artillería. Encarga cachones gigantes capaces de lanzar proyectiles enormes contra las murallas. Uno de los maestros fundidores, Urban, que antes había trabajado para los bizantinos sin conseguir los recursos que pedía, se pone al servicio del sultán. La imagen de esos cachones enormes es casi un símbolo del cambio de era. La piedra antigua frente al metal moderno. Las murallas heredadas de Roma frente a una tecnología que no respeta la memoria. Mientras tanto, en Constantinopla, el emperador Constantino XI se mueve entre la fe y la desesperación. Sabe que su ciudad está casi sola, rodeada por territorios otomanos, con una población reducida, agotada por siglos de decadencia. Envía cartas a Occidente, pide ayuda a Venecia, Gonova, al Papa, a reyes europeos. Pone sobre la mesa incluso el tema más delicado, la unidad de las iglesias, ortodoxa y católica. Para muchos habitantes de la ciudad, esa unidad es vista como traición doctrinal. En las iglesias y en las plazas se discute si es peor caer en manos del turco o aceptar la primacía del Papa. La unidad espiritual de la ciudad está rota antes de que el primer cachón dispare. En los pasillos del Palacio Imperial Bizantino, las intrigas no paran.
Algunos nobles piensan en negociar con Mehmed, quizá a espaldas del emperador, para salvar sus propiedades. Otros sueñan con una defensa heroica que los convierta en mártires. Comerciantes con intereses al otro lado del Bósforo calculan que ser proteger mejor sus barcos. Embajadores venecianos y genoveses comparan ventajas y riesgos. La ciudad se defiende no solo con piedras y hierro, sino con debates y miedos. Mehmed envía al emperador ofertas de rendición, promesas de respetar vidas y propiedades si la ciudad se entrega sin lucha. Estas propuestas tienen un doble filo. Por un lado, muestran cierta magnanimidad que se podría utilizar como propaganda si son rechazadas. Ellos eligieron la destrucción. Por otro lado, si una parte de la población quiere aceptar y otra no, aumentan las divisiones internas. La sospecha de que alguien, en alguna torre, pueda abrir una puerta a cambio de privilegios se vuelve un fantasma presente cada noche. El asedio empieza en serio en abril de 1453. Cafones golpean las murallas. Los defensores reparan brechas de noche, rezan, discuten. Las tropas otomanas lanzan ataques parciales, prueban las defensas, buscan puntos débiles. En el campamento, la disciplina convive con la tensión. Algunos comandantes creen que la ciudad cae rápido. Otros se impacientan al ver que las murallas aguantan. Hay rumores de enfermedad, de agotamiento, de enemigos externos que podrían aprovechar la concentración de fuerzas otomanas para atacar en otro frente. Una de las maniobras más famosas del asedio es el traslado de barcos por tierra hasta el Cuerno de Oro. Los bizantinos habían protegido esa entrada al puerto con una cadena pesada y fortificaciones. Mehmed decide no aceptar ese ledmite. Ordena que varias embarcaciones sean arrastradas sobre rodillos de madera engrasados, cuesta arriba y cuesta abajo, en una operación que combina fuerza humana, técnica y disciplina. De noche, los defensores ven, atanitos, velas y mestiles donde no debería haberlos. La sensación de que el enemigo puede desafiar las reglas del juego se instala en la ciudad. En esas mismas noches, en las tiendas de campaña otomanas, hay también intrigas. No todos los visires están de acuerdo con la manera en que se lleva el asedio. Algunos temen que una prolongación excesiva desgaste el prestigio del sultán y el mínimo de los soldados. Otros piensan que la caída de la ciudad, si llega, aumentaría tanto el poder de Mehmed que cualquier voz crédica quedar sin espacio. Algunos beys de Anatolia preferirían que el sultán se concentrara en sus asuntos, no en esa piedra simbiélica. Mehmed, que no es ingenuo, vigila. Tiene sus propios informantes, escucha más de lo que habla, toma nota de quién se muestra leal y quién duda. No siempre reacciona de inmediato. A veces permite que la oposición interna se exprese, acumulando motivos para, más tarde, ajustar cuentas. El asedio de Constantinopla es para él una guerra externa y un examen interno. Quien falla en uno u otro lado se marca con tinta invisible. La fase final del asedio es brutal. Se organizan asaltos masivos, por oleadas. Primero avanzan cuerpos irregulares que desgastan a los defensores y ocupan sus recursos. Luego, tropas mejor entrenadas. Finalmente, los genetzaros, el cuerpo de élite, se lanzan contra secciones específicas de la muralla. Dentro, la ciudad sangra. El emperador Constantino XI lucha en primera línea. No muere en un trono, sino en el polvo, rodeado de compacheros. Su cuerpo no será identificado con certeza. Su figura se diluye en la mezcla de historia y leyenda. Cuando los otomanos logran abrirse camino, la ciudad cae en una espiral de saqueo. Durante un periodo permitido por la costumbre de la época, los soldados se dispersan, buscan botín, esclavos, objetos de valor. Iglesias son violadas, barrios enteros son vaciados, familias se rompen. Para muchos habitantes, la caída del imperio se traduce en escenas de estimas de desesperación, una puerta derribada, una imagen rota, un hijo separado de la madre. Para los soldados es el pago prometido tras semanas de hambre y riesgo. Mehmed no puede permitir que el saqueo destruya completamente su premio. Después de un tiempo limitado, ordena el fin del pillaje. Quiere una capital, no una ruina. Se preocupa por repoblar la ciudad, por redistribuir propiedades, por organizar la administración. Declara que Constantinopla será su nueva capital, rebautizada en la práctica como Estambul. Atrae pobladores de Anatolia, de los Balcanes, de otras regiones.
obliga a algunos artesanos, comerciantes y notables a trasladarse allí. La ciudad, vaquida y traumatizada, empieza a llenarse de nuevos sonidos y lenguas. La poléctica religiosa es una mezcla de pragmatismo e ideología. Hagia Sofía se convierte en mezquita, gesto cargado de significado, pero al mismo tiempo se permite que otras iglesias sigan activas para las comunidades cristianas. Se establece el sistema de millets, comunidades religiosas, griegos ortodoxos, armenios, judíos con cierto grado de autonomía interna bajo sus propios líderes, pero subordinadas al Estado. Esto permite al sultán tratar con unas pocas cabezas en vez de con millones de individuos y convierte a los patriarcas y a otros líderes religiosos en piezas clave del aparato imperial. Mehmed se gana el título de Fatih, el conquistador. Su prestigio se dispara, pero con él también crecen las sospechas y las envidias. Algunos beys que se sentían indispensables se ven ahora reducidos a figuras secundarias. Los genexaros, reforzados en su orgullo por la victoria, se acostumbran a pensar que sin ellos ningún gran proyecto es posible. En el palacio, nuevos visires ascienden, otros caen. El poder se concentra más que nunca en la figura del sultán, y eso hace que cualquier error o enfermedad suya pueda resultar fatal para la estabilidad. Tras la conquista, Mehmed no se queda quieto. Reanuda campañas en los Balcanes. Lucha contra reinos afángaros, bosnios, albaneses. Enfrenta a Vlad III de Valaquia, conocido por su brutalidad. Presiona a Venecia en el mar Egeo. Se involucra en conflictos en el Mar Negro y en Anatolia Oriental. Cada frente genera sus propias conspiraciones. Nobles cristianos que fingen lealtad mientras buscan apoyo en Viena. Gobernadores otomanos que ocultan parte de los impuestos. Comandantes que exageran sus logros para obtener recompensas mayores. En Estambul, el palacio de Topkapi se convierte en el corazón de un sistema complejo. Allí, en patios, salas, jardines, se toman decisiones que afectan las gentes de 3 continentes. El harén comienza a adquirir el peso político que tendremos adelante. No es, como a veces se pinta, solo un lugar de placer. Es también un espacio donde madres de prodéncipes, concubinas favoritas, eunucos y sirvientas crean redes de información y poder. Una palabra de la mujer adecuada al oído del sultán puede cambiar la carrera de un visir o el destino de una provincia. Mehmed, que se presenta como un gran gobernante universal, también tiene su lado oscuro. No duda en eliminar rivales potenciales, ya sean familiares, beys demasiado poderosos o visires sospechosos. El miedo es parte del cemento del sistema. Mantiene disciplina, pero también acumula resentimientos silenciosos. Algunos funcionarios obedecen por lealtad real, otros por pura supervivencia. Cuando Mehmed muere, en 1481, el imperio que deja es mucho más grande y complejo que el que hereda. Ha transformado una potencia regional en un estado imperial con capital en una de las ciudades más simbólicas del mundo. Pero junto con los territorios deja problemas. Rivalidades entre facciones, genetzaros conscientes de su importancia, provincias que quieren más autonomía, enemigos externos que no han sido destruidos, sino contenidos. Su sucesor, Bayezid II, asume el trono en un ambiente ya marcado por intrigas sucesorias. Como tantas veces, no es el fánico candidato. Su hermano Sem también reclama el derecho a gobernar. Estalla una lucha entre ambos. Bayezid termina imponiéndose, y Sem huye. Busca apoyo en potencias cristianas, primero en los caballeros de Rodas y luego en el papado y otras cortes europeas. Se convierte en una especie de pieza en el tablero diplomático, un príncipe otomano en manos de los enemigos del sultán. La existencia de Sem sería una fuente constante de ansiedad para Bayezid. Las potencias europeas pueden amenazar con usar a Sem como figura para reclamar el trono si el sultán se vuelve demasiado peligroso. A cambio de mantener al príncipe lejos de Anatolia y del alcance de sus propios partidarios, exigen dinero, concesiones políticas, favores. Es una forma de guerra sin cafones, una traición familiar convertida en herramienta de presión internacional. En el reinado de Bayezid II, el imperio vive un periodo relativamente más tranquilo en comparación con las campañas frenéticas de Mehmed. Hay guerras y conflictos, Siet con fangaros, venecianos, mamelucos, pero también se dedica atención a la consolidación interna, a la administración, a la vida religiosa y cultural.
Sin embargo, esa calma relativa se rompe cuando él mismo se ve atrapado en intrigas de sucesión. Entre sus hijos, Selim destaca por su ambición y dureza. El conflicto entre padre e hijo y entre hermanos acaba con la abdicación de Bayezid y el ascenso de Selim I. La forma en que Selim asegura su poder deja poco lugar a dudas sobre su estilo. Se deshace de hermanos potencialmente rivales. Reprime con fuerza a quienes lo apoyaron a medias. Se presenta como un sultán decidido, dispuesto a llevar al imperio a nuevas guerras, especialmente contra enemigos internos y externos que considera peligrosos para la ortodoxia sunita y para la integridad del Estado. Es el preludio de campañas terribles contra los safívidas en Persia y contra los mamelucos en Egipto. Mientras tanto, en Estambul, el sistema sigue perfeccionando su mezcla de administración y vigilancia. Se registran impuestos con más detalle, se codifican leyes, se forman ulemas y jueces que aseguran que la shareda y las normas administrativas vayan de la mano cuando conviene al poder, pero sobre todo, se afina el arte de controlar las élites. Ser visir, beylerbeyi o jefe militar exitoso puede llevarte a la cafaspide o al patetbulo. La letnea que separa el honor del desastre es muy fina. Si miras desde arriba todo lo que hemos recorrido en esta segunda parte, verás una secuencia compacta pero intensa. La obsesión de Mehmed por Constantinopla, el asedio, el uso vil de armas y psicología, el saqueo y la reconstrucción, la reorganización religiosa y administrativa, las campañas posteriores, la lucha entre Bayezid y Sem, las presiones diplomáticas, la transición hacia un nuevo tipo de sultán con Selim I. No son solo hechos aislados, son movimientos encadenados de un sistema que combina guerra, intriga y cálculo. Ahora, mientras tus ojos se van cansando un poco, puedes imaginar una noche en Estambul pocas décadas después de la conquista. La ciudad ya está llena otra vez de gente, mercados, rezos, gritos, canciones. En el palacio, un sultán joven repasa informes de embajadores, listas de impuestos, propuestas de campaña. En otra parte del mismo complejo, una madre de Príncipe murmura una oración y al mismo tiempo piensa que alianzas debe tejer Mafana para proteger a su hijo. En una casa del barrio griego, un anciano le cuenta a su nieto cómo era la ciudad antes de los turcos, mezclando nostalgia, dolor y costumbre. Tu propia noche es muy simple. No tienes que decidir qué hacer con una ciudad sitiada ni a qué hermano eliminar para evitar una guerra civil. Si lo tienes que elegir si sigues escuchando o si dejas que esta historia se vaya desvaneciendo mientras el sueño llega. En la siguiente parte, si quieres, seguiremos con Selim, Suleimán, las grandes campañas contra safívidas, mamelucos, afángaros y los hilos invisibles que manejan grandes visires y mujeres del Harán. Por ahora, basta con que respires hondo una vez más y dejes que la imagen de las murallas silenciosas de Constantinopla, ya conquistadas, se aleje lentamente en la oscuridad. Imagina que retomamos la historia cuando el trono ya no es un asiento, sino una silla eléctrica. Cualquiera que se siente en él sabe que, además de corona, recibe enemigos visibles e invisibles. Selim I acaba de llegar al poder después de enfrentarse no solo a adversarios externos, sino a su propio padre y a sus hermanos. Su ascenso deja claro un mensaje. En la casa de Osman, el lazo de sangre no es una garantía de protección. A veces es precisamente el motivo de tu muerte. Selim mira primero hacia el este. Allí está el estado safívida de Shah Ismail, que no solo compite por territorios, sino que también promueve una versión del Islam chiita muy distinta de la ortodoxia sunita que defiende el poder otomano. En Anatolia, tribus y grupos que simpatizan con los safívidas se convierten, a ojos del sultán, en una amenaza interna. Antes de mover el ejército hacia la frontera, Selim ordena investigaciones, censos encubiertos, detenciones. Algunos líderes tribales son ejecutados, otros exiliados, otros vigilados. La guerra externa empieza limpiando la retaguardia. La campaña contra los safívidas culmina en la batalla de Sald en 1514. El campo es amplio, polvoriento. Las tropas de Ismail confían en su caballería ligera y en la reputación casi mística de su líder, al que muchos de sus seguidores ven con rasgos de santo guerrero. Los otomanos, en cambio, han integrado artillería y armas de fuego en su estructura militar.
Durante la batalla, la diferencia tecnológica y de organización se impone. El ejército safida sufre una derrota dura. Ismail se salva, pero su aura de invencibilidad se quiebra. Para los otomanos, esto es más que una victoria territorial, es un aviso. Las viejas formas de guerrear ya no bastan en un mundo donde el metal y la pólvora cambian las reglas. Sin embargo, Selim no se queda satisfecho con estabilizar la frontera. Mira hacia el sur, hacia el sultanato mameluco. Los mamelucos han controlado durante siglos Egipto, Siria y las rutas hacia la Meca y Medina. Su ejército está formado por esclavos soldados que, como Antalio, son feroces en combate, pero su estructura política está fragmentada por rivalidades entre emires. Selim percibe debilidad donde antes hubo solidez. Al mismo tiempo, ve la oportunidad de incorporar al dominio otomano las ciudades sagradas y las rutas que conectan el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y el Océano Díndico. En 1516, en Marsh Davik, y en 1517, en Ridanilla, los ejércitos otomanos se enfrentan a los mamelucos. Son campañas brutales, no solo por el choque de hombres, sino por las consecuencias. Damasco cae, luego El Cairo. Parte de la lidete mameluca muere en batalla, otra parte se rinde, otros intentan negociar su supervivencia integrándose en la nueva administración. El sultán mameluco es derrocado. Las banderas cambian. Para los habitantes de esas ciudades, el cambio se siente en nuevos impuestos, nuevos gobernadores, nuevos émbolos en las mezquitas durante la oración del viernes. Con estas conquistas, el sultán otomano se convierte, de facto, en custodio de las ciudades sagradas, la Meca y Medina, y en duelo de un eje comercial vital. El título de califa empieza a asociarse con el trono de Estambul con más fuerza. Selim se presenta como defensor del Islam sunita contra herejías internas y contra potencias externas. Pero ese discurso religioso convive con cálculos muy terrenales: controlar el Nilo, los puertos del Levante, los ingresos de caravanas y peregrinaciones. El reinado de Selim I es corto, pero intenso. Su salud se deteriora. Muere en 1520. Las versiones sobre su muerte varían: enfermedad, quizá envenenamiento, quizá desgaste. No hay certeza. El resultado, en todo caso, es que deja a su hijo Suleimán un imperio mucho más grande y complejo que el él mismo había recibido. Suleimán hereda frentes abiertos, zonas reciben sometidas, élites locales que hay que manejar con cuidado y un ejército acostumbrado a campañas constantes. Suleimán sube al trono joven, con una combinación de prudencia y ambición. Para afirmar su autoridad, decide no encerrarse en el palacio, sino continuar con el patrón que la dinastía ha convertido en norma: guerra como herramienta de legitimidad. Su primera gran empresa es Belgrado, una fortaleza clave en la confluencia de rutas afángaras y balcónicas. En 1521, tras un asedio bien planificado y ejecutado, la ciudad cae. El mensaje para Europa Central es directo: la frontera otomana se acerca peligrosamente a su corazón. Poco después, el foco se desplaza al Mediterráneo. La isla de Rodas, controlada por los caballeros de San Juan, es una espina en el costado opatano, base de corsarios, punto de intercepción para barcos musulmanes. Suleimán lanza un gran asedio en 1522. Los caballeros resisten con admirable obstinación. La lucha es casa por casa, bastín por bastín. Finalmente se negocia una rendición honrosa. Los defensores pueden marcharse. La población civil recibe garantías. Suleimán obtiene no solo una isla estratégica, sino también una victoria con sabor caballeresco, fácil para su imagen como gobernante justo, aunque implacable. En 1526, en la llanura de Mojés, tiene lugar otro momento crucial. El reino de Hungría, debilitado por divisiones internas y mala organización, enfrenta al ejército otomano. La batalla es corta y desastrosa para los afángaros. El rey Luis II muere en la retirada. Un estado que había sido muro entre los otomanos y el centro de Europa se derrumba en cuestión de horas. Parte de Hungría se convertirá en provincia otomana. Otra parte en zona en disputa con los Habsburgo. El mapa cambia de forma dramática. El vaquedo afángaro abre una larga fase de conflicto con la dinastía de los Habsburgo. Fernando, hermano del emperador Carlos V, reclama derechos sobre el trono afángaro.
Suleimán apoya a otros pretendientes que le son mies favorables. Las campañas hacia Viena se vuelven casi inevitables. En 1529, el ejército otomano llega a las puertas de la ciudad. El sitio no tendrá éxito. El clima, el barro, problemas de abastecimiento y la resistencia urbana frenan el avance. Viena aguanta, pero la imagen de banderas otomanas frente a sus murallas queda grabada en la memoria europea. Mientras los ejércitos marchan por tierra, el mar Mediterráneo se convierte en un tablero donde el imperio juega a través de piratas y almirantes. Barbarroja, Hayreddin, corsario convertido en bey y luego en almirante otomano, es figura clave. Controla Argel, hostiga rutas españolas, enfrenta a la flota cristiana. Suleimán lo integra en la estructura del Estado. El corsario se transforma en instrumento oficial de la política imperial. Gracias a él y a otros, el dominio otomano se extiende sobre buena parte del norte de África costero. En este contexto se produce un giro diplomático sorprendente, la alianza franco-otomana. Francisco I de Francia, enemigo acérrimo de Carlos V, busca aliados no solo en el mundo cristiano. Estambul, por su parte, ve fácil tener un socio occidental que rompa el aislamiento y dificulte la coordinación de sus adversarios. Se firman acuerdos comerciales, se coordinan movimientos. Para muchos en Europa, esto es escandaloso. Un rey cristiano aliado del turco. Para los protagonistas, es simplemente realpolitik. Dentro del imperio, mientras tanto, la maquinaria del poder se vuelve mies sofisticada y mies peligrosa. Suleimán se apoya en grandes visires capaces, pero eso mismo los hace vulnerables. Uno de ellos, Ibrahim Pasha, se convierte en su amigo íntimo, su mano derecha. De origen cristiano, captado por el sistema de esclavitud de Estado y formado en la corte, Ibrahim asciende hasta una posición fánica. Dirige campañas, negocia con embajadores, representa al sultán en ceremonias. Hay noches en que parece casi un cogobernante. Ese brillo genera sombras. Otros visires, ulemas, miembros de la familia imperial y del harén, ven con preocupación tanta concentración de poder en manos de un hombre que no pertenece a la dinastía. Ahrem, la esposa favorita de Suleimán, transformada de concubina en esposa legítima, también mide el peligro que supone una figura como Ibrahim para el futuro de sus hijos. Las malas lenguas, las exageraciones, las acusaciones veladas empiezan a circular. Se habla de orgullo excesivo, de decisiones imprudentes, de posibles contactos impropios con potencias extranjeras. La callada de Ibrahim llega sin previo aviso público. Una noche es invitado al palacio para una cena. Era un gesto habitual entre amigos de tanta confianza. Pero esa noche no sale vivo. Es ejecutado. Las razones exactas se pierden entre versiones. Unos hablan de una carta interceptada, otros de un comentario irrespetuoso, otros de intrigas de Efrem. Lo cierto es que el hombre que durante años fue casi la segunda figura del imperio desaparece de la escena de un día para otro. Su cuerpo, su carrera, su memoria sirven como advertencia. En este sistema, nadie está por encima de la sospecha del sultán. La influencia de Efrem, mientras tanto, crece. Se convierte en un actor político de peso. Protege a funcionarios leales, apoya a ciertos visires, interviene en la diplomacia, especialmente con potencias cristianas, donde su imagen de mujer poderosa despierta curiosidad y temor. Pero su objetivo principal está más cerca: asegurar la sucesión para sus propios hijos. Eso la pone en choque frontal con el prócipe Mustafa, el hijo mayor de Suleimán, nacido de otra mujer, muy popular entre el ejército y percibido como heredero natural. Mustafa se gana la admiración de muchos genexaros por su capacidad militar, su carácter decidido y su cercanía con las tropas. Pero esa popularidad se vuelve peligrosa. En la corte empiezan a llegar informes reales o inventados de que el prócipe podría estar tramando algo, que podría considerar que su padre se ha vuelto demasiado viejo o demasiado influenciado por Efrem. Basta con unas pocas cartas ambiguas, unos testimonios interesados para encender la alarma. En una campaña en el este, se organiza una reunión en el campamento imperial. Mustafa recibe la orden de presentarse ante su padre. Entra en la tienda convencido de que discutir asuntos de Estado, quizá esperando confirmación como heredero. Lo que encuentra es una condena.
guardias lo apresan y lo estrangulan. Todo ocurre en un espacio reducido, casi etimo. No hay tribunal, no hay defensa, sino una decisión tajante. Fuera, muchos soldados lloran al príncipe. Entre ellos corre la idea de que ha sido víctima de intrigas de harén y del miedo del sultán. La muerte de Mustafa rompe el equilibrio emocional de muchos en el ejército y en la población. Suleiman, ya mayor, carga desde entonces con la imagen de un padre que mata al hijo mies prometedor. Ashren consigue, en apariencia, su objetivo. Su linaje avanza en la etnia sucesoria. Pero el precio en términos de confianza y cohesión interna es alto. La corte se acostumbra a la idea de que cualquier figura carismática puede ser eliminada si parece amenazar al centro. Mientras tanto, las guerras continúan. En el este, contra los safívidas, las campañas se alargan. Ciudades como Bagdad cambian de manos. En el oeste, los conflictos con los Habsburgos siguen, con asedios, treguas y tratados que se suceden. En el mar, la rivalidad con España y con otros poderes cristianos se intensifica en torno a plazas como Tafanés, Argel, Trípoli y en torno a islas estratégicas. El Mediterráneo se convierte en un espacio de guerra casi permanente, con periodos de paz frágil. Ya en el interior del imperio, la administración se densifica. Se consolidan registros de tierras, censos, estructuras fiscales. Los timariotas, caballeros que reciben tierras a cambio de servicio militar, empiezan a sentir la competencia de nuevas formas de recaudación de impuestos más centralizadas. Algunos se adaptan, otros se resisten, otros se vuelven actores semi-independientes en regiones remotas. Los ulemas, guardianes de la ley religiosa, negocian constantemente con los funcionarios del sultán para equilibrar normas tradicionales y necesidades prácticas. La vida en Estambul, mientras tanto, es intensa. Bazares cubiertos vibran con comercio. Caravanas traen seda, especias, libros, armas. Mezquitas monumentales como la de Suleiman se levantan, tranquilas y majestuosas sobre colinas. En los patios del palacio, diplomáticos europeos esperan horas para ser recibidos por el gran visir, calculando cada palabra que dirán. Espedas van y vienen entre tabernas, caravazares y embajadas. La ciudad es, a la vez, un lugar de oración y de negocios, de conspiraciones y de arte. Cuando Suleiman muere en 1566, durante el asedio de Sigedvar, ya es un hombre viejo, enfermo. La noticia de su muerte se oculta durante un tiempo en el campamento para evitar desorden. Su cuerpo regresa envuelto en silencio. Lo sucederá Selim II, un sultán menos inclinado a la guerra directa, más dado a delegar en sus visires y a disfrutar de los placeres del palacio. El imperio, sin embargo, sigue siendo, en papel, una superpotencia. Si miras en conjunto lo que abarca esta tercera parte, verás un arco claro. La dureza de Selim I abriendo el camino con guerras religiosas y políticas. El apogeo militar de Suleiman, con conquistas espectaculares como Mojés y el dominio mediterráneo a través de Barbarroja. Y, detrás de todo, la trama discreta de visires como Ibrahim, de mujeres como Ofrem, de prodencipes como Mustafa. Imperio y familia van siempre mezclados. Y las traiciones más decisivas a veces no ocurren en el campo de batalla, sino en una tienda de campaña cerrada o en una habitación del palacio. Mientras tu respiración se hace un poco más lenta, puedes imaginar una noche en el Topkapi de esta época. En un patio, gensaros montan guardia, medio aburridos, medio orgullosos de su estatus. En una sala, un gran visir revisa informes de frontera, consciente de que un error puede costarle la cabeza. En otra, Afrem o alguna otra mujer influyente conversa en voz baja con un eunuco de confianza, diseñando el próximo movimiento en el tablero de la sucesión. El imperio parece selfido, pero su estabilidad depende de hilos muy finos. Tefá, escuchando desde otra poca y otro lugar, no necesitas retener todos los nombres. Basta con recordar la sensación. Detrás de cada mapa que muestra flechas de expansión, hay historias de miedo, ambición, lealtad y traición. En la próxima parte, si quieres, veremos cómo, tras el brillo de esta cima, comienzan las grietas, genexaros convertidos en fuerza desestabilizadora,
madres de sultanes que manejan regencias, grandes visires que caen, potencias europeas que aprenden a usar préstamos, tratados y protecciones como armas tan poderosas como los cafones. Ora, deja que las campañas de Selim y Suleiman se alejen un poco, como tambores que suenan cada vez más lejos, mientras el sueno se acerca. Esta parte, ya más yeso, el Imperio Otomano ya ha pasado su momento de expansión brillante. Desde fuera, sigue pareciendo un gigante, controla territorios inmensos, manda ejércitos temidos, aparece en todos los mapas europeos como una de las grandes potencias. Pero por dentro, el edificio comienza a mostrar grietas. Las guerras ya no se libran sino en las fronteras, también en los pasillos del palacio, en los cuarteles de los genexaros, en las provincias donde campesinos y jefes locales empiezan a perder el miedo. Después de Suleiman, su hijo Selim II ocupa el trono. No tiene la fama de gran general ni la energía de sus predecesores. Prefiere el interior del palacio, el vino, la mafásica, los placeres. Eso no significa que el imperio se detenga. Significa que el peso del gobierno recae cada vez más en los grandes visires y en la maquinaria administrativa. Uno de ellos, Sokoyu Mehmed Pa, se convierte en pilar del sistema. De origen cristiano, formado dentro del aparato estatal, maneja con habilidad las finanzas, la diplomacia y las campañas militares. Bajo la influencia de Sokoyu, el imperio mantiene su prestigio, firma tratados, repara flotas, reorganiza fronteras, pero un gran visir tan fuerte también genera temores. En un sistema donde el sultán debe ser el centro indiscutible, cualquier figura demasiado influyente es, potencialmente, una amenaza. En 1579, Sokoyu es asesinado por un derviche. Oficialmente, se presenta como el acto de un fanático religioso. Muchos sospechan que detrás hay manos invisibles, rivales polédicos, facciones del palacio, intereses afectados por sus polédicas. Cuando alguien tan alto cae por un arma tan pequeña, queda claro que la seguridad absoluta no existe. En el mar, las cosas tampoco son sencillas. La batalla de Lepanto, en 1571, enfrenta a la flota otomana con la Santa Liga, una coalición cristiana impulsada por el Papa y potencias como España y Venecia. El combate es feroz. Al final, la flota otomana es derrotada. Europa celebra la victoria como un cambio histórico. En la práctica, los otomanos reconstruyen su flota con relativa rapidez y conservan buena parte de sus posiciones en el Mediterráneo oriental. Pero Lepanto deja una marca simbólica profunda. Por primera vez en mucho tiempo, el mito de invencibilidad otomana en el mar se rompe. En tierra, las guerras contra los Habsburgo continúan. No hay un golpe definitivo de un lado o del otro. Hay asedios, contraasedios, plazas que cambian de manos, treguas temporales. En las fronteras de Hungreda, Croacia, Transilvania, la vida es un ciclo de campañas, impuestos, destrucciones y reconstrucciones. Para los campesinos, da igual si la autoridad suprema se sienta en Viena o en Estambul. Lo que sienten es el peso de los recaudadores y de las levas militares. Mientras tanto, en la capital, el equilibrio de poder se desplaza. Los sultanes sucesores de Suleiman son, en general, menos fuertes, menos presentes. En cambio, aumenta la influencia de las madres de los sultanes, las Válides Sultan, y de otras mujeres del harén. Este periodo, a menudo llamado el sultanato de las mujeres, no significa que ellas gobiernen solas, sino que su voz se vuelve decisiva en un sistema donde el acceso al sultán lo es todo. Durante minoredas de edad, regencias y reinados de sultanes indecisos o inestables, ellas actúan como mediadoras, protectoras de facciones, gestoras de carreras. Sem Sultán es una de las figuras más emblemáticas. De origen esclavo, como tantas mujeres del harén, se convierte en esposa de Ahmed I y madre de varios futuros sultanes. Su vida atraviesa varias generaciones. Durante años, ejerce poder como madre y abuela de gobernantes, interviniendo en nombramientos de visires, en decisiones de guerra y paz, en el manejo de crisis internas. Forma alianzas con genetzaros, ulemas y funcionarios civiles. Para muchos, es la mano invisible detrás del trono.
para otros, el símbolo de una corte en la que las intrigas ahogan el buen gobierno. Mientras el palacio se llena de susurros, las provincias hierven. En Anatolia, los levantamientos elaledes sacuden el interior del imperio. Son rebeliones de jefes locales, soldados desmovilizados, campesinos arruinados por impuestos y saqueos. A veces tienen laderes carismáticos que se presentan como justicieros, otras simplemente son explosiones de rabia acumulada. Los motivos se repiten: abusos de gobernadores, corrupción, falta de paga a las tropas, malas cosechas. El Estado responde con campañas de represión, pero también con cooptación. Algunos rebeldes acaban integrados en la estructura como funcionarios o comandantes, a cambio de paz. Los genexaros, por su parte, dejan de ser siflo una tropa de la élite disciplinada. Con el tiempo, obtienen privilegios económicos y sociales que los convierten en una corporación muy poderosa. Muchos se implican en oficios urbanos, forman gremios, controlan barrios. Su capacidad de organizar motines en Estambul les da una herramienta política formidable. Si la paga se retrasa, si una reforma afecta sus intereses, si un visir no les gusta, pueden convertir la ciudad en un hervidero. En más de una ocasión, derriban a sultanes o fuerzan nombramientos de sus aliados. En el este, la rivalidad con los safívidas persas continuaba. Ciudades como Bagdad pasan de una mano a otra. Tratados como el de Sujab, en 1639, fijan finalmente una frontera muy estable entre ambos imperios, aproximadamente a lo largo de la línea que separa hoy Irak e Irán. Llegar a esa línea ha costado campañas interminables, asedios, traiciones de gobernadores que cambian de bando, juramentos rotos por ambos lados. Cada tratado de paz lleva dentro el eco de muchas traiciones anteriores. En Europa, el siglo XVII vería un punto de inflexión con el segundo sitio de Viena, en 1683. Kara Mustafa Pa, gran visir, lidera un gran ejército otomano hasta las puertas de la ciudad. Confiesa en repetir la presión que Suleimán ejerció siglo y medio antes, esta vez con mejores resultados. La ciudad resiste. Finalmente, una coalición cristiana liderada por el rey polaco, Juan Sobieski, rompe el cerco. La derrota otomana es grave. No destruye el imperio, pero marca el fin de la expansión hacia el corazón de Europa y el inicio de una etapa defensiva. Como tantas veces, la derrota no se queda en el campo de batalla. Necesita culpables. Kara Mustafa es ejecutado. Su muerte sirve para tranquilizar a algunos sectores internos, pero no resuelve los problemas estructurales. El imperio empieza a ceder territorios en Europa central y oriental. Tratados como Karlowitz, 1699, obligan a entregar grandes áreas de Hungría, Transilvania y otras regiones a los Habsburgo y a sus aliados. Por primera vez desde su expansión, el mapa otomano se encoge de forma evidente. Al mismo tiempo, el peso de las potencias europeas en la economía otomana aumenta. A través de capitulaciones, acuerdos que conceden privilegios comerciales y judiciales a súbditos de ciertos países, Francia, Inglaterra, Holanda y otros, logran condiciones ventajosas. En principio, estos acuerdos son herramientas del sultán para atraer comercio y recursos. Con el tiempo, se convierten en vedas de penetración económica y política. Mercaderes europeos operan casi con inmunidad en puertos otomanos, y sus embajadores intervienen en asuntos internos bajo el pretexto de proteger a sus protegidos locales. En las provincias árabes, la realidad del dominio otomano es variada. En ciudades como Damasco, Alepo o Bagdad, las élites locales se integran bastante bien en el sistema. Ocupan cargos administrativos, participan en redes comerciales, envían hijos a estudiar a Estambul. En reyas más remotas, tribales o montañosas, el control central es débil. La obediencia al sultán se expresa en oraciones del viernes y en monedas ocupadas con su nombre, pero el poder real lo ejercen jefes locales. Los acuerdos con Estambul se renuevan periódicamente, a menudo a cambio de tributos y de cierta autonomía. En el norte de África, provincias como Argel, Tefanés y Trípoli funcionan casi como principados propios. Reconocen la soberanía del sultán, pero sus dey y bey toman decisiones cotidianas sin pedir permiso para todo. Los corsarios usan estos puertos como base para atacar barcos cristianos.
A veces están alineados con los intereses otomanos, otras activan por cuenta propia. Los europeos los llaman piratas berberiscos y usan sus actividades como excusa para intervenciones militares y tratados ventajosos. En este entorno, cambiar de lealtad es una práctica con fan. Un bey norteafricano puede firmar un acuerdo con Francia prometiendo limitar el corso a cambio de armas y dinero, mientras protege en secreto a ciertos capitanes. Un gobernador balcánico puede jurar fidelidad eterna al sultán y, al mismo tiempo, mantener contactos discretos con Viena o San Petersburgo por si las cosas cambian. La lealtad absoluta es rara. Lo frecuente es el cálculo continuo. En Estambul, los embajadores europeos se convierten en observadores privilegiados de este mundo. Envedan informes detallados a sus cortes sobre el estado del ejército, las finanzas, las intrigas. A veces apoyan discretamente a una facción contra otra, financiando o protegiendo a ciertos personajes. Los grandes visires, a su vez, usan a esos embajadores como fuentes de información sobre las intenciones de potencias rivales y como canales para obtener préstamos o armas. Mientras tanto, la vida cultural del imperio sigue produciendo obras brillantes. Arquitectos construyen mezquitas, puentes, caravasares, poetas, juristas, cronistas y científicos trabajan en madrasas y cortes. Las ciudades se llenan de cafés donde se leen libros, se cuentan historias, se debaten noticias. Pero ese brillo no elimina los problemas de fondo. Un ejército que se resiste a las reformas, una administración que a veces se corrompe, una economía presionada por la competencia europea y por guerras constantes. En el siglo XVIII, la sensación de desventaja frente a Europa se hace más evidente. Las derrotas militares, las pérdidas territoriales y la evidencia de avances tecnológicos en armamento, navegación y organización llevan a algunos miembros de la élite a reclamar cambios profundos. Otros reaccionan con miedo, temiendo que cualquier reforma inspirada en modelos europeos sea una puerta a la pérdida de identidad religiosa y social. El llamado Peredodo de los Tulipanes, a comienzos del siglo XVIII, muestra esta ambivalencia. La corte otomana adopta modas influenciadas por Europa, jardines, arquitectura, fiestas. Se introducen algunas innovaciones administrativas y culturales, se importa impresión, se traducen libros. Para ciertos sectores urbanos, esto es símbolo de refinamiento, para otros, de decadencia. Cuando la economía se tensa o hay una derrota militar, estos gestos occidentalizantes se vuelven blanco perfecto para la ira popular. Las intrigas en este periodo son menos teatrales que las de los tiempos de Suleimán, pero no menos importantes. Las facciones se organizan alrededor de visires reformistas o conservadores, de ulemas regidos o relativamente flexibles, de genetzaros a favor o en contra de cambios. Las herramientas son las mismas de siempre: cartas secretas, acusaciones de herejeda o traición, alianzas matrimoniales, sobornos, motines. Cada nombramiento de gran visir, cada tratado con una potencia europea, cada intento de reorganizar el ejército puede desencadenar una reacción en cadena. Si miras este siglo y medio como un todo, verás un patrón claro. El imperio sigue siendo fuerte, pero ya no marca el ritmo del mundo. Pasa de ser fuerza expansiva a ser poder que intenta resistir, adaptarse, negociar su lugar en un sistema internacional cada vez más dominado por potencias europeas. Algunos sultanes y visires quieren modernizar, otros prefieren cerrar filas alrededor de tradiciones. El resultado es una mezcla de avances y retrocesos, de momentos esperanzadores y de crisis profundas. Mientras dejas que todo esto se asiente en tu mente, puedes imaginar Estambul en un atardecer de finales del siglo XVII o principios del XVIII. El sol cae sobre las cafulas y los minaretes. Barcos de diferentes banderas cruzan el Bósforo. En una sala del palacio, un gran visir firma un tratado que cede territorio a cambio de paz. En otra sala, una madre de sultán discute con un consejero de confianza si conviene apoyar a un reformista o a un conservador. En un café cercano al Gran Bazar, jóvenes escribas hablan en voz baja de libros franceses recién traducidos, preguntándose si esas ideas pueden encajar en su mundo. Escuchando desde otro tiempo, no necesitas recordar cada nombre ni cada batalla. Basta con que sientas cómo, tras el brillo de la boca de Suleimán,
el imperio entra en una fase donde las guerras externas y las intrigas internas pesan lo mismo, donde los genetzaros ya no son cefloároes, sino también amenaza, y donde las madres de los sultanes sostienen, con sus maniobras, un edificio que empieza a crujir. En la próxima parte, llegaremos al capítulo final. Reformas radicales, deudas, nacionalismos, grandes guerras y, finalmente, la desaparición del imperio como entidad política. Por ahora, deja que el murmullo de los mercados de Estambul y el eco lejano de los cafones se mezclen con tu propia respiración, que poco a poco se hace más lenta y profunda. Esta quinta y fáltima parte, el Imperio Otomano entra en su tramo final. No se derrumba en un solo deda, ni por una sola batalla, ni por una sola traición. Lo que veremos ahora es una cadena larga de guerras, reformas, presiones externas, resistencias internas y decisiones difíciles que, sumadas, terminan por desarmar una estructura política que había existido durante más de 6 siglos. Al entrar en el siglo XVIII y, sobre todo, en el XIX, el mundo alrededor del imperio cambia rápido. Las potencias europeas se industrializan, modernizan sus ejércitos, desarrollan burocracias más eficientes, bancos más poderosos, flotas más avanzadas. El Imperio Otomano sigue siendo grande en extensión, pero por dentro muchos mecanismos están oxidados. Para seguir en el juego, necesita transformarse. Sin embargo, cada intento de transformación toca intereses profundos. Uno de los problemas centrales es el ejército, especialmente los genetzaros. Durante siglos fueron la élite temida, columna vertebral de las campañas. Con el tiempo, se convierten en una corporación cerrada, con privilegios económicos, influencia política y poca disposición a aceptar cambios que amenacen su posición. Viven en barrios concretos, tienen negocios, intervienen en motines. Cualquier reforma militar que intente crear un nuevo cuerpo moderno, entrenado al estilo europeo, choca directamente con ellos. A finales del siglo XVIII, el sultán Selim III comprende que el mundo ha cambiado. Intenta crear el Nizam-i-Sedid, un nuevo ejército con organización y armamento modernos. También impulsa reformas fiscales y administrativas. Estas medidas tienen el apoyo de algunos visires, ulemas moderados y oficiales jóvenes, pero provocan reacción feroz de sectores conservadores y, sobre todo, de los genetzaros. En 1807, un levantamiento los lleva a deponer a Selim III. Cole es encarcelado y finalmente asesinado. Las reformas parecen quedar aplastadas. Sin embargo, la idea de cambiar no muere con Cole. Mahmud II, que gobierna desde 1808 hasta 1839, observa, espera, aprende. Sabe que no puede enfrentarse directamente a los genetzaros sin preparar antes el terreno. Durante años, maniobra entre facciones. Gana aliados entre ulemas y notables. Reduce poco a poco el margen de maniobra del viejo cuerpo. La oportunidad llega en 1826, cuando una nueva ronda de reformas militares provoca otro moted en Genetzaro. Esta vez, el sultán está listo. Usa artillería y tropas leales para bombardear sus cuarteles. Es una masacre. El cuerpo genetzaro es oficialmente abolido. El episodio se conocerá como el acontecimiento afortunado. Írnicamente, afortunado para el Estado, desastroso para miles de hombres. Con los genetzaros fuera del camino, el camino hacia un ejército moderno se abre, aunque lleno de obstáculos. Se crean academias militares, se contratan asesores extranjeros, se envían estudiantes a Europa. Estas idas y venidas no traen técnicas de guerra, sino también ideas nuevas, constituciones, parlamentos, derechos, nacionalismos. Una parte de la élite joven empieza a pensar el imperio no solo como una herencia sagrada, sino como una miquina que se puede redisegar. Mientras tanto, en las provincias, el control central es desafiado por figuras poderosas. En Egipto, Mehmet Ali, nominalmente gobernador otomano, construye casi un estado propio. Reforma su ejército, desarrolla industrias, negocia directamente con europeos. Sus tropas llegan a avanzar hacia Siria y Anatolia, poniendo en evidencia que el centro ya no tiene el monopolio de la fuerza. Solo la intervención de potencias europeas que temen un Egipto demasiado fuerte obliga a retroceder a Mehmet Ali y mantiene, en el papel, la integridad del imperio.
El siglo XIX también es el siglo de los nacionalismos. En los Balcanes, pueblos que han vivido durante siglos bajo dominio otomano, griegos, serbios, búlgaros, rumanos y otros, empiezan a articular proyectos de independencia. Estas aspiraciones tienen raíces en lenguas, iglesias, tradiciones, agravios acumulados. Intelectuales escriben historias nacionales, poetas cantan la libertad, líderes militares organizan guerrillas. Las potencias europeas ven en estos movimientos una oportunidad para debilitar al hombre enfermo de Europa, como empiezan a llamar al imperio. La Guerra de Independencia griega, iniciada en 1821, es un ejemplo claro. El conflicto se vuelve causa popular en Europa occidental, voluntarios viajan a luchar, poetas escriben odas, gobiernos intervienen. Para el imperio, es una combinación explosiva de rebelión interna e interferencia externa. Tras aspunos de lucha, sacrificios y represalias sangrientas, Grecia logra su independencia. Este precedente inspira a otros pueblos. Si uno puede salir del dominio otomano, quizá los demás también. Ante este panorama, la élite otomana lanza una serie de reformas conocidas como el Tanzimat, a partir de 1839. Edictos importantes como el de Grane proclaman principios de igualdad de todos los apáditos ante la ley, independientemente de su religión. Intentan reorganizar el sistema fiscal, modernizar la administración, crear nuevos códigos legales inspirados en modelos europeos. Se crean nuevos ministerios, escuelas, tribunales. Sobre el papel, el imperio se mueve hacia una forma moderna de Estado. En la práctica, la aplicación es desigual. Algunos funcionarios locales adoptan las reformas con honestidad, otros las usan para aumentar su propia corrupción. Parte de la población musulmana se incomoda al ver cómo cristianos y judíos reciben igualdad legal. Parte de las minorías sospecha que la igualdad proclamada no se cumplir de manera real. Las potencias europeas aprovechan cualquier conflicto local para presentarse como protectoras de sus comunidades religiosas o nacionales, presionando al gobierno otomano con notas diplomáticas y amenazas. Las finanzas se deterioran. Las guerras, las reformas, los cambios en el comercio global, las malas cosechas y las estructuras fiscales defectuosas generan déficits continuos. Para cubrirlos, el imperio recurre a préstamos de bancos europeos. Al principio, el crédito parece una solución razonable. Más tarde, se convierte en una cadena. Los intereses se acumulan, nuevas deudas cubren las antiguas. En 1875, el Estado se declara en suspensión de pagos. En 1881 se establece la administración de la deuda pública otomana, controlada en gran medida por acreedores extranjeros que se quedan con parte de los ingresos fiscales para garantizar el cobro. Es una cesión concreta de soberanía económica. Paralelamente, surgen movimientos que quieren ir más allá del Tanzimat. Intelectuales, funcionarios y oficiales influenciados por el liberalismo europeo y por las ideas constitucionales se agrupan en el movimiento de los jóvenes otomanos. Buscan limitar el poder absoluto del sultán mediante una constitución y un parlamento. En 1876 se promulga una constitución y se abre una cámara. Es un momento de esperanza para muchos, pero la alegría dura poco. Una guerra desastrosa con Rusia y la crisis que le sigue dan al sultán Abdulhamid II excusa para suspender la constitución y gobernar de forma autocrática. El reinado de Abdulhamid II es contradictorio. Por un lado, refuerza la censura, persigue opositores, crea una vasta red de espedas, reprime movimientos nacionalistas y reformistas. Por otro, impulsa la construcción de ferrocarriles, telégrafos, escuelas, instituciones administrativas. Usa con fuerza el título de califa para intentar consolidar la lealtad de los musulmanes dentro y fuera del imperio, presentándose como defensor espiritual frente al colonialismo europeo en tierras islámicas. En las provincias armenias de Anatolia Oriental crecen las tensiones. Comunidades cristianas armenias demandan reformas, protección frente a abusos de algunos jefes locales y igualdad real. La situación se deteriora y, en varios momentos, estallan episodios de violencia masiva y masacres. Potencias europeas protestan y presionan, a veces movidas por una preocupación real, a veces usando las tragedias como palanca política. Las heridas abiertas en esos aflochos quedaron en la memoria colectiva durante generaciones. A finales del siglo XIX y principios del XX, un nuevo movimiento toma forma.
Los Júfenes turcos no son un grupo homogéneo, sino una constelación de oficiales, estudiantes, periodistas y burklatas que quieren restaurar la Constitución y reformar profundamente el Estado. En 1908, una revolución los lleva a obligar a Abdulhamid II a reinstaurar la Constitución y el Parlamento. Se habla de renacimiento, de modernización, de salvar el imperio mediante reformas valientes. Pero dentro del movimiento hay tensiones. Algunos son liberales que imaginan un imperio multiétnico con participación política amplia. Otros son nacionalistas turcos que quieren reforzar el carácter turco del Estado, centralizar y controlar con más firmeza las provincias. Las minorías árabes, armenios, griegos, albaneses, bálgaros y muchas otras observan con mezcla de esperanza y recelo, midiendo si las promesas de igualdad se cumplirán o no. Las guerras balcónicas en 1912 y 1913 son un golpe devastador. En muy poco tiempo, una alianza de estados balcónicos expulsa prácticamente al imperio de Europa, excepto por una pequeña franja en torno a Estambul. Ciudades y regiones que habían estado bajo dominio otomano durante siglos pasan a manos de nuevos estados nacionales. Millones de musulmanes se convierten en refugiados, huyendo hacia Anatolia y otras zonas afán otomanas. La sensación de asedio y pérdida se intensifica. El nacionalismo turco se endurece. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se aleda con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. La decisión se toma tras intensas negociaciones y cálculos. Algunos líderes del Comité de Unión y Progreso, el ala dominante de los jóvenes turcos, creen que, si el bloque alemán gana, el imperio podría recuperar territorios y mejorar su posición. Otros, más cautelosos, temen que entrar en una guerra tan grande sea suicida. Al final, la apuesta se hace. La guerra abre múltiples frentes. En Gayetpoli, en 1915, las tropas otomanas, bajo comandantes como Mustafa Kemal, resisten un desembarco aliado que intenta abrir un camino hacia Estambul. Contra todo pronóstico europeo, los otomanos logran defender la península. Es uno de los últimos grandes momentos de gloria militar del imperio, un símbolo de resistencia que será recordado incluso después de su caída. Pero en otros frentes la historia es muy distinta. En el Cáucaso, las campañas contra Rusia son durísimas. En Mesopotamia, Palestina y Siria, las fuerzas británicas y sus aliados avanzan poco a poco. En el interior, el gobierno de guerra toma decisiones extremas. Una de las más dramáticas afecta a los armenios del imperio, acusados de colaborar con el enemigo. Deportaciones masivas, marchas forzadas, violencia sistemática contra comunidades enteras crean una tragedia de escala inmensa. Las justificaciones oficiales hablan de seguridad y lealtad. Las consecuencias son destrucción y trauma que marcarán para siempre la historia de la región. En el mundo árabe, líderes como Sharif Hussein de la Meca negocian con Gran Bretaña. Los británicos prometen apoyo a un futuro estado árabe independiente si se levantan contra el dominio otomano. La revuelta árabe, apoyada por oficiales como T.E. Lawrence, debilita la posición otomana en el Hijaz, en Siria y en las rutas del desierto. Al mismo tiempo, acuerdos secretos como Sykes-Picot entre Gran Bretaña y Francia se reparten de antemano las provincias árabes otomanas en zonas de influencia, preparando un nuevo mapa que no tendría en cuenta las aspiraciones locales. Cuando la guerra termina en 1918, el imperio está exhausto. Sus ejércitos están rotos, sus finanzas arruinadas, su población agotada y dividida. El armisticio de Mudros permite a las potencias aliadas ocupar puntos estratégicos. Barcos extranjeros entran en el Bristorfo. Tropas británicas, francesas, italianas y griegas se despliegan en Anatolia y en Tracia. La sensación de humillación y despojo es profunda. El Tratado de Sabres, firmado en 1920, propone una participación radical del imperio. Grandes zonas de Anatolia occidental son asignadas a Grecia, partes del sur a Francia e Italia. Se prevé un estado armenio y un posible territorio kurdo. Las provincias árabes han sido ya convertidas en mandatos británicos y franceses. Para muchos turcos, es el intento de borrar cualquier continuidad política con el pasado otomano.
En este contexto, nace un movimiento de resistencia nacional en Anatolia, liderado por Mustafa Kemal y otros oficiales. Desde ciudades como Samsun, Erzurum y Sivas, organizan un ejército, asambleas y un nuevo centro político en Ankara. Luchan contra fuerzas griegas, armenias, francesas y contra el propio gobierno otomano en Estambul, que colabora, en mayor o menor medida, con las potencias ocupantes. Es una guerra compleja, con frentes múltiples y mucha propaganda. Al final, el movimiento nacionalista turco consigue victorias decisivas, especialmente contra el ejército griego en el oeste de Anatolia. Las potencias aliadas se ven obligadas a renegociar. El Tratado de Lausana, en 1923, reconoce la soberanía de un nuevo Estado, la República de Turquía, con fronteras muy parecidas a las actuales. En 1922, el sultanato ya había sido abolido. El fáltimo sultán, Mehmed VI, abandona Estambul en un barco británico. En 1924, también se suprime el califato. La institución política que empezó con Osman siglos atrás llega a su fin. Sin embargo, aunque el Imperio Otomano desaparece como entidad política, su huella permanece por todas partes. Las fronteras de muchos estados actuales en los Balcanes y en Oriente Medio se dibujaron sobre las líneas de sus antiguas provincias o sobre los cortes que siguieron a su desmembramiento. Las ciudades conservan barrios, mezquitas, iglesias, sinagogas, mercados y fortalezas levantadas bajo su dominio. Lenguas, mafásicas, comidas, leyes y costumbres locales llevan marcas de esa larga convivencia. Desde tu cama, escuchando esta historia como un cuento para dormir, puede parecer abrumador seguir tantos nombres, guerras y tratados, pero puedes quedarte con una idea sencilla. Ningún poder, por grande que sea, es eterno. El Imperio Otomano sobrevivió tanto tiempo porque supo adaptarse muchas veces, combinar guerra y diplomacia, integrar pueblos diferentes, reformar ejércitos y administraciones. Y también cayó porque, en otros momentos, no supo o no pudo cambiar lo suficiente, porque subestima fuerzas nuevas como los nacionalismos, porque se enreda en deudas y alianzas peligrosas, porque cometió decisiones terribles que rompieron la confianza de parte de sus súbditos para siempre. Imagina ahora una fáltima escena. Es de noche en Estambul, pero ya no hay un sultán en Topkapi. El palacio es museo. Las salas donde se deciden guerras son salas donde turistas hacen fotos. Los minaretes siguen en pie. El llamado a la oración se mezcla con ruido de coches, ferries y voces de una ciudad moderna. La gente habla un turco distinto al de hace siglos, pero muchas palabras vienen de las mismas raíces. En un banco frente al Bósforo, alguien mira el agua en silencio, quizá sin pensar en imperios ni en sultanes, sino en su propia vida. Tu vida también está hecha de decisiones, pérdidas, pequeñas victorias, miedos y cambios. Escuchar historias tan largas, llenas de guerras e intrigas, puede dar una perspectiva suave, entender que el conflicto y la transformación forman parte de la condición humana desde siempre. Ahora, mientras tus ojos se cierran un poco más, puedes dejar que todo ese mundo se aleje, como un barco que se va perdiendo en la niebla. Queda solo el sonido de tu respiración, el peso agradable del cansancio en el cuerpo y la posibilidad de descansar. Mafana, si quieres, abrí otros imperios, otras historias. Esta noche, el Imperio Otomano puede quedarse tranquilo, guardado en un rincón silencioso de tu memoria, mientras te entregas al suelo. La fina de 9 de esta Contrablo.